Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre robó dinero de mi madre enferma durante 17 años, su doble vida lo destruyó todo. Esta historia ha estado dando vueltas en mi cabeza por mucho tiempo, y siento que necesito compartirla para ver las cosas con más claridad. Mi familia siempre fue pequeña, solo mi mamá, mi tía Marie y mi abuelo. En cuanto a mi padre, era como un personaje de leyenda, se hablaba de él pero casi nunca se le veía. Durante mis 17 años de vida, apenas lo vi un par de veces. Se comportaba como un fantasma, apareciendo solo en fechas especiales como Navidad o cumpleaños. Llegaba con regalos pretendiendo ser el mejor padre del mundo por un momento, y luego se esfumaba sin dejar rastro. De niño, siempre esperaba su llegada, solo para verlo marcharse otra vez. Era un ciclo interminable de desilusiones. Lo más raro de todo es que mis padres seguían casados. No me pregunten por qué, porque honestamente no lo entiendo. Era como un acuerdo extraño del que nadie hablaba. Las cosas cambiaron cuando mi madre enfermó gravemente de lupus y otra enfermedad autoinmune. Tuvo que guardar reposo en cama, algo que le resultaba especialmente difícil porque no soportaba estar sin hacer nada y sin trabajar. Al final, la tía Marie se hizo cargo del negocio y mi abuelo, el padre de mamá, se mudó con nosotros para ayudar. Mi abuelo, que había sido abogado antes de jubilarse, mantenía todo en orden y funcionando sin problemas. Nuestra pequeña familia se adaptó a esta nueva situación. La tía Marie equilibraba el trabajo con el cuidado de mamá, mientras el abuelo y yo nos ocupábamos de la casa. En medio de todo esto, mi padre empezó a aparecer más seguido. Le decía a la tía Marie y al abuelo que descansaran, que él se encargaría de todo. Ni mi tía ni mi abuelo confiaban mucho en él, así que seguían haciendo sus tareas en silencio. Al principio me pareció muy extraño, pero pensé que quizás estaba siendo demasiado duro con él, y que tal vez realmente intentaba cambiar para mejor. Además de cuidar a mamá, pasaba mucho tiempo conmigo y conversábamos sobre diferentes temas. Incluso se disculpó varias veces por no haber estado presente, prometiendo explicarme sus razones cuando fuera mayor. Aunque no había perdonado sus años de ausencia, me alegraba tenerlo a mi lado durante estos momentos difíciles. Pero esa alegría no duró mucho. A pesar de nuestros cuidados, mamá no mejoró y falleció. Me quedé destrozado por completo. Mamá era mi mejor amiga y mi alma gemela, y no podía aceptar que nunca más podría hablar con ella. También me sentí mal por papá porque había salido por trabajo justo antes, después de haber estado con nosotros todo este tiempo, y se perdió los últimos momentos de mamá. Le avisamos cuándo serían los servicios funerarios. Papá llegó puntual al funeral. Se veía afectado y parecía que realmente extrañaba a su esposa. Incluso dio un discurso emotivo durante el servicio sobre lo increíble que era mamá, y cómo nunca había conocido a alguien tan valiente como ella. Sus palabras conmovieron a todos los presentes. Por un momento, creí que realmente estaba sufriendo por su pérdida y que quizás la había amado a su manera. Estaba convencido de que había sido injusto al juzgarlo, pero después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, el ambiente cambió completamente. Vi a papá transformarse ante mis ojos. Su comportamiento pasó de esposo dolido a algo frío y distante. Lo que siguió fue tan inesperado que pensé que estaba soñando. Papá me informó que había tomado una decisión: me permitiría quedarme en la casa hasta cumplir 18 años. Después de eso, tendría que mudarme y arreglármelas por mi cuenta. Me quedé paralizado. De repente, mi padre, que había estado ausente toda mi vida, me estaba diciendo que tendría que abandonar el lugar donde crecí, donde están todos mis recuerdos, donde vivía mamá. Estaba en shock total. Era como si me estuvieran arrancando de mi propia vida. Y cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, papá decidió jugar al dueño con mi casa de la infancia. Junté valor y le pregunté qué le hacía pensar que podía echarme de mi propia casa. Su respuesta fue que ahora él era mi tutor y podía tomar cualquier decisión que considerara apropiada. Me quedé atónito. Todo encajó en ese momento. Por eso había estado viniendo tanto en los últimos meses. Estaba asegurándose de que todo lo que pertenecía a mamá pasara a ser suyo después de su muerte. La tía Marie y el abuelo tenían razón al no confiar en él. Como si hubiera leído mis pensamientos, me dijo que había estado pasando demasiado tiempo con mi tía y el abuelo, y que ya no me permitiría verlos más. Tenía otras reglas que ni siquiera puedo mencionar ahora. Todo esto me hizo dudar de por qué alguna vez creí que realmente se preocupaba por mamá y por mí. Después de soltar esa bomba sobre dejarme quedar solo hasta los 18, las cosas empeoraron rápidamente. Era como si intentara compensar 17 años de ausencia ejerciendo control total sobre mi vida en pocas semanas. Empezó con mi teléfono. Por tu bien, dijo mientras instalaba una aplicación de control parental que prácticamente inutilizó mi teléfono. De repente no podía enviar mensajes a mis amigos sin que él los leyera todos. ¿Redes sociales? Ni pensarlo. Luego vino el toque de queda.
Según él, las 7 de la tarde era la nueva medianoche. No es seguro allá afuera, decía, olvidando convenientemente que yo había estado moviéndome por el vecindario sin problemas durante años sin su opinión. Algunos podrían pensar que esta era su forma de mostrar preocupación por mí. Pero déjenme explicarles algo, siempre he sido un estudiante excelente. Casi nunca iba a fiestas o dormía fuera de casa, así que no era precisamente un chico problemático. Mamá también tenía reglas para mí, y las seguía con gusto, pero esto era completamente diferente. Lo peor fue cuando comenzó a investigar a mis amigos, y cuando digo investigar me refiero a interrogarlos como si fueran sospechosos en una serie policial. Una de mis mejores amigas casi tiene un ataque de pánico cuando la interrogó sobre el trabajo de sus padres y sus calificaciones. Cada día sentía que perdía otra parte de mi vida. Ni siquiera podía ir a la tienda de la esquina sin tener que dar un reporte completo sobre a dónde iba, con quién estaría y cuándo regresaría. El colmo fue cuando anunció que planeaba educarme en casa. Sí, claro. Más bien quería aislarme del último pedazo de normalidad que me quedaba. Sus intenciones eran claras. No solo planeaba quedarse con todas las posesiones de mamá, y asegurarse de que yo no recibiera nada, sino que también quería hacer mi vida imposible todo el tiempo que pudiera. Estaba harto. No podía soportar más este control obsesivo. Así que una noche, cuando él no estaba, llamé a mi amiga Lisa y le pedí que contactara a mi tía. No podía llamar directamente a la tía Marie porque mi padre había borrado su número de todas partes, y me habría castigado severamente si descubría que hablé con ella. Gracias a Dios por Lisa, quien no dudó ni un segundo en ayudar. Al día siguiente en la escuela, Lisa me entregó una nota con la respuesta de la tía Marie. Ese fin de semana, mientras papá estaba fuera en uno de sus misteriosos asuntos, la tía Marie y el abuelo aparecieron en casa. La expresión en sus rostros cuando les conté todo fue inolvidable. Estaban furiosos. Me dijeron que tenían información que seguramente llamaría la atención de mi padre. Lo más importante en ese momento era salir de esa casa lo antes posible. Así que antes de que papá regresara, empaqué mis cosas y me fui a vivir con la tía Marie. Fue doloroso dejar mi hogar de la infancia donde estaban todos mis recuerdos con mamá, pero me prometí que esta partida no sería definitiva. Al día siguiente, mi padre estaba como loco buscándome por todas partes y preguntando a todos los familiares dónde estaba. Me pareció extraño porque no era esto lo que él quería, que me fuera de su casa, pero evidentemente no había terminado conmigo. Mi tía lo llamó y, siguiendo el consejo de mi abuelo, le propuso reunirse en el restaurante cerca de casa. Por supuesto, mi padre no estaba muy receptivo al principio porque estaba ocupado gritando, pero de alguna manera la tía Marie logró convencerlo. Cuando llegó el día decisivo, estábamos listos para darle las grandes noticias a papá. Lo vimos inmediatamente. Estaba sentado en una mesa con aspecto de haber pasado por una guerra. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y tenía ojeras marcadas. Por un momento casi sentí lástima por él. Casi. En cuanto papá me vio, explotó. Se levantó bruscamente causando una escena que hizo que todo el restaurante nos mirara. Estaba furioso y yo solo pude esconderme detrás del abuelo. La tía Marie, bendita sea, intervino como una verdadera heroína. Cayó a papá con pocas palabras y una mirada que podría congelar el infierno. Fue realmente impresionante. Logró que papá se sentara de nuevo sin siquiera levantar la voz. Mientras todos nos acomodábamos en la mesa, la tensión era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Los ojos de papá se movían nerviosamente, especialmente cuando notó el sobre manila grueso que llevaba el abuelo. Casi podías ver los engranajes girando en su cabeza mientras intentaba entender qué estaba pasando. Yo estaba tan ansioso como ustedes mientras leen esto porque tampoco me habían contado nada. Fue entonces cuando el abuelo soltó la primera bomba. Le dijo a papá que mamá lo sabía. Lo sabía todo. En ese momento, yo estaba más confundido que papá. Él intentó hacerse el desentendido, pero el pánico en sus ojos lo delataba. Sabía exactamente de qué hablaba el abuelo. La tía Marie entonces lo explicó todo. Papá había estado robando dinero de la empresa de mamá, pero esa no era la noticia más importante. Antes de que pudiera procesar eso, me dijeron que papá tenía otra familia en Nebraska. Todo. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Otra familia? ¿En Nebraska? Justo cuando pensaba que esta situación no podía ser más complicada, lo fue. Mi cabeza daba vueltas tratando de asimilar toda esta nueva información. Aparentemente no conocía nada sobre papá, pero el abuelo no había terminado. Sacó una pila de documentos del sobre, y explicó que mamá había hecho algunos arreglos antes de fallecer. La casa, el negocio, todo estaba en un fideicomiso para mí. Papá no tenía ningún derecho sobre nada, ya que la tía Marie estaba a cargo. Mientras papá revisaba los documentos, su rostro perdió todo el color.
Por supuesto, intentó escapar de esto. Alegó que no podía ser legal y amenazó con pelear, pero la tía Marie lo silenció rápidamente. Sugirió que si intentaba algo, el IRS y su otra esposa podrían enterarse de su creativa forma de llevar las cuentas. Eso lo calló de inmediato. Todo lo que estaba sucediendo parecía irreal. De niño me decía a mí mismo que papá era un hombre ocupado, y que su trabajo le impedía estar con su familia todo el tiempo, pero no, todo este tiempo él tenía otra familia con la que sí pasaba tiempo, otra esposa, tal vez incluso otro hijo. Me dolió profundamente darme cuenta de que era capaz de amar y cuidar, solo que no a mí ni a mi mamá. El abuelo estableció las condiciones. Si papá se iba y firmaba los papeles renunciando a cualquier reclamo sobre el patrimonio de mamá, guardarían sus secretos. Si peleaba, bueno, las consecuencias eran bastante claras. Papá realmente no tenía opción y lo entendió perfectamente, pero eso no le impidió hacer una escena. Como el narcisista que era, estalló y comenzó a gritar a mi tía y al abuelo, llamándolos mentirosos y estafadores porque supuestamente estaban robando el dinero de mamá, lo cual era bastante irónico viniendo de él. El abuelo intentó calmarlo recordándole que estábamos en público, pero papá no iba a escuchar. Cuando sus gritos innecesarios no funcionaron, comenzó a decirme que siempre me había amado y que sabía que había cometido errores pero estaba dispuesto a arreglar las cosas. Siguió con una disculpa vacía por aislarme en mi propia casa y prometió que no me quitaría mi hogar. Mencionó a mamá, intentando usar su memoria para manipularme emocionalmente. Empezó a hablar sobre cuánto habría querido ella que fuéramos una familia, y cómo ella siempre creía en las segundas oportunidades. Si me hubiera dicho todo esto antes, quizás lo habría perdonado, pero ahora me había traicionado y no iba a permitir que se saliera con la suya. Una persona razonable probablemente habría aceptado la derrota a estas alturas, pero papá, él sacó a relucir a su otra familia en esta horrible discusión y dijo que se quedarían sin hogar si yo no los ayudaba. Papá sabía que yo no querría perjudicar a personas inocentes por sus errores, y esta manipulación podría funcionar. Bueno, estaba equivocado. Ya no iba a caer en su actuación. Le dejé muy claro que cuando realmente necesité un padre, él no estuvo ahí, y ahora no necesitaba un padre manipulador como él para destruir mi vida ya bastante complicada. Después de eso, papá salió furioso del restaurante, terminando su discurso con algo como, «Te arrepentirás de esto», o «Esto no ha terminado». Para ser honesto, aunque en ese momento ignoré sus amenazas, la parte donde habló sobre su otra familia realmente me hizo pensar las cosas de nuevo. No era algo que hubiera considerado completamente antes. La idea de posiblemente dejar sin hogar a otras personas pesaba mucho en mi conciencia. Esta era exactamente la reacción que él buscaba provocar en mí y, tristemente, lo estaba logrando. Así que aquí estoy, pidiendo sus opiniones para poder tener algo de guía en este asunto. ¿Estoy realmente equivocado por no dejar que mi padre se salga con la suya con sus manipulaciones y engaños? Entiendo que hay emociones y relaciones complicadas en todo esto, pero no puedo evitar sentir que hacer que asuma su responsabilidad es lo correcto. Estoy dividido entre defender lo que me corresponde y pensar en cómo mis decisiones podrían afectar a otros. ¿Alguien tiene algún consejo sobre cómo manejar esta situación tan complicada? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde aquel encuentro en el restaurante, y pensé que todo finalmente se había calmado. Qué equivocada estaba. Resulta que papá no iba a rendirse sin pelear y decidió tomar el camino más bajo posible. Cuando digo bajo, me refiero a un nuevo nivel de bajeza. Todo empezó con una llamada de mi prima Jessie. Estaba llorando, preguntándome cómo pude hacer algo tan terrible. No entendía de qué hablaba, pero pronto lo descubrí. Papá había estado ocupado tejiendo una red de mentiras tan elaborada que dejaría en vergüenza a cualquier mentiroso profesional. La historia que papá estaba contando era que la tía Marie y yo habíamos conspirado para envenenar lentamente a mamá durante años, debilitando su sistema inmunológico y empeorando su lupus. Según él, lo hicimos para heredar su dinero más rápido. Como si eso no fuera suficientemente horrible, también dijo que cambiábamos las medicinas de mamá por pastillas falsas para acelerar todo el proceso. Pero esperen, porque se pone peor. Papá les contó a todos que él había empezado a sospechar que algo andaba mal, y que por eso comenzó a venir más seguido al final. Se presentó como un héroe que intentaba salvar a mamá de su propia hija y hermana. Según su versión, por eso yo era tan hostil con él, porque temía que descubriera nuestro malvado plan. Las mentiras siguieron creciendo. Inventó toda una historia sobre supuesta evidencia que había encontrado, recibos falsos de farmacia, transferencias bancarias sospechosas, e incluso mencionó un diario donde supuestamente yo escribía nuestros planes. Por supuesto, nada de esto existía realmente, pero fue lo suficientemente convincente para que algunos familiares le creyeran.
Papá incluso metió al abuelo en esto, diciendo que también estaba involucrado pero que había sido manipulado por la tía Marie. Afirmó que el abuelo estaba envejeciendo y por eso fue fácil para nosotros convencerlo de ser parte del plan, y que la tía Marie se había aprovechado de esto para ponerlo en contra de papá. Las historias se volvían cada vez más locas. A algunos parientes les dijo que nos había escuchado a la tía Marie y a mí planeando cómo cambiar el testamento de mamá. A otros les contó que había encontrado sustancias misteriosas en la cocina que creía que estábamos usando para envenenar la comida de mamá. No se conformó con la familia. Papá empezó a esparcir estos rumores por toda la comunidad, contándoselo a los antiguos compañeros de trabajo de mamá, a los vecinos, incluso a mis profesores. Parecía que estaba en una misión para destruir no solo mi herencia, sino toda mi vida. El impacto fue inmediato y devastador. Familiares que siempre habían sido cariñosos conmigo de repente se volvieron distantes y fríos. Empecé a recibir miradas de desprecio en el supermercado y los murmullos me seguían a donde fuera. Algunos padres incluso prohibieron a sus hijos juntarse conmigo, pensando que era una especie de sociópata. Era una pesadilla. Encontraba cartas anónimas en el correo llamándome asesina. Mis redes sociales se llenaron de mensajes de odio de personas que ni conocía. Era como si todo el mundo se hubiera puesto en mi contra de la noche a la mañana. La tía Marie y el abuelo también sufrieron las consecuencias. El negocio de la tía Marie empezó a perder clientes, que no querían relacionarse con alguien acusada de algo tan horrible. El abuelo, que siempre había sido muy respetado en la comunidad, ahora era tratado como un anciano que había perdido la cabeza. Lo peor era que algunas personas realmente creían todas estas mentiras. Lo entiendo, es una historia jugosa. La hija malvada, la tía manipuladora, el padre indefenso tratando de salvar a su esposa. Parece sacado de una telenovela mala, pero esta era mi vida real y estaba siendo destruida por estas mentiras. Intentamos defendernos, claro. Mostramos a la gente los registros médicos de mamá, incluso hicimos que sus médicos confirmaran que su tratamiento había sido normal y que su enfermedad empeoró de forma natural. Pero ya saben cómo son las cosas. Las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando son tan escandalosas. Hubo momentos en que casi me derrumbo, como cuando la señora Johnson, nuestra vecina que me había visto crecer, cruzó la calle para no hablar conmigo. O cuando escuché a la madre de mi mejor amiga de la infancia diciéndole que se mantuviera alejada de esa chica asesina. Sentía que todo mi mundo se estaba desmoronando. Pero ¿saben qué? Por horrible que fuera, me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos. Un pequeño grupo se mantuvo a mi lado, sin creer las mentiras sin importar lo convincentes que parecieran. Se convirtieron en mi apoyo, recordándome quién era yo realmente cuando el mundo trataba de decirme lo contrario. Mi familia y yo no nos estamos rindiendo. Sabemos que papá no es lo suficientemente listo como para cubrir todos los huecos en su historia, y estoy segura de que encontraremos algunas fallas. Mientras tanto, les agradezco a todos por escuchar mi desahogo. Volveré pronto. Actualización 2. Después del caos que papá causó con sus mentiras, la tía Marie y yo decidimos que era hora de pasar a la acción. Necesitábamos descubrir toda la verdad, y eso significaba encontrar a la otra familia de papá. La tía Marie resultó ser una excelente investigadora. Empezamos con la poca información que teníamos, el nombre de una ciudad y un vago recuerdo de papá mencionando a una tal Linda. No era mucho, pero la tía Marie hizo magia. Revisó los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de papá, sus redes sociales e incluso encontró algunas viejas solicitudes de cambio de dirección postal. En una semana teníamos una dirección. Así que el fin de semana fuimos hasta el vecindario donde posiblemente vivía la otra familia de papá. Después de dar algunas vueltas preguntando por una señora llamada Linda, encontramos su casa. Cuando Linda abrió la puerta, se notaba la confusión en su cara mientras nos presentábamos. Cuando le dije que su esposo era mi papá, al principio pensó que era una broma. Pero entonces le mostramos las pruebas, fotos, documentos legales y otras evidencias que teníamos. Vimos cómo la realidad la golpeaba poco a poco. Le dijimos que teníamos algunos asuntos que discutir con ella. Nos invitó a pasar y empezamos a hablar de todo. Resultó que Linda y papá no estaban casados. Habían estado juntos durante los últimos 15 o 16 años, lo que significa que papá había estado engañando a mamá prácticamente desde que yo nací. También conocí a sus hijos, que se parecen un poco a mí, lo cual fue otra cosa extraña más en mi vida en este momento. Mientras estábamos en su sala, rodeados de fotos familiares que se sentían a la vez conocidas y ajenas, les contamos todo. La enfermedad de mamá, las ausencias de papá, el drama de la herencia, y su reciente campaña de difamación. Linda estaba tan sorprendida como nosotros.
Nos confesó que siempre había tenido dudas sobre el trabajo de papá. Las cuentas nunca cuadraban del todo. Pero con 2 hijos y todas las facturas que pagar, no había querido hacer demasiadas preguntas, y mientras hablábamos, más piezas del rompecabezas iban encajando. Papá le había dicho a Linda que era consultor de negocios internacional, lo que explicaba por qué se ausentaba tanto. Incluso había creado un sitio web falso de la empresa para hacer su historia más creíble. Pero había más. Le había dicho a Linda que tenía una enfermedad crónica que requería frecuentes hospitalizaciones. Así justificaba sus ausencias. Hasta había llegado al punto de falsificar documentos médicos y hacer que Linda lo dejara en el hospital para supuestos tratamientos. Cuanto más hablábamos, más nos dábamos cuenta de lo hábilmente que papá nos había manipulado a todos. Había creado 2 vidas completamente separadas usando nuestro cariño y confianza en nuestra contra. Linda estaba destrozada pero también furiosa. Había sacrificado muchísimo, trabajando en empleos extra para mantener a la familia, cuando el supuesto trabajo de consultoría de papá pasaba por momentos difíciles, todo basado en mentiras. A medida que pasaba el día, sentí que se creaba un vínculo inesperado entre todos nosotros. Todos éramos víctimas de las mentiras y el engaño del mismo hombre. Después de hablar durante horas, le pregunté a Linda si vendría con nosotros para enfrentar a papá y resolver esto de una vez por todas. Le dejé claro que no tenía que sentirse obligada, y que solo debería hacerlo si se sentía cómoda. A pesar de la sorpresa que estaba viviendo, Linda aceptó sin dudar. Dijo que estaba decidida a ayudar en todo lo que pudiera. Nos dijo que vendría a la ciudad por su cuenta y estaría allí en 2 días. Así que con eso, mi tía y yo decidimos que era hora de volver y prepararnos para el próximo encuentro que nos esperaba. Con suerte, será el último. Como siempre, les contaré tan pronto como pase algo nuevo. Gracias otra vez por leer mi historia tipo telenovela. Hasta pronto. Actualización 3. Hola a todos, ¿cómo están? Por fin confronté a mi papá sobre todo. Pero antes de contarles eso, quiero responder algunas preguntas sobre Linda. Muchos preguntaban si estaba segura de poder confiar en ella, y qué pasaría si ella también estaba participando en el plan vengativo de mi papá. Bueno, la tía María y yo investigamos mucho para asegurarnos de que podíamos confiar en ella. Mientras mi tía buscaba todos los documentos posibles, yo revisé las redes sociales de Linda y sus hijos, analizando su estilo de vida. Definitivamente no vivían con lujos. Y piénsenlo, ¿no habría señales si estuvieran gastando dinero robado? En cambio, cada vez que papá venía a nuestra casa, siempre traía trajes nuevos hechos a medida y regalos caros. Además, Linda parecía sincera. Mi mamá tenía que ocuparse de todo en su vida, y aunque contaba con el abuelo y la tía Marie, seguía siendo difícil. No puedo ni imaginar lo duro que debe ser para Linda criar a 2 hijos mientras su pareja desaparecía constantemente. Me identifiqué con su situación, y quería que supiera la verdad para que ambas pudiéramos seguir adelante. Volviendo a lo que pasó con papá. Después de que Linda llegó, los 4, el abuelo, mi tía, Linda y yo, fuimos a verlo al mismo restaurante donde había armado el escándalo la última vez. Me sorprendió que todavía lo dejaran entrar, considerando lo enojado que estaba el gerente ese día. Parecía que venía preparado para otra discusión, pero todo cambió cuando vio a Linda. Se dio cuenta de que sus 2 mundos estaban chocando. Por un momento, pareció que iba a salir corriendo, pero la presencia firme del abuelo en la entrada del restaurante lo detuvo. Honestamente me asustó porque me miraba fijamente todo el tiempo como si todo fuera culpa mía. Toda la conversación fue muy intensa y agotadora emocionalmente. Papá trató de mentir para salirse del problema, pero enfrentado a ambas familias, su red de mentiras se desmoronó rápidamente. Linda, mostrando una fortaleza increíble, expuso cada inconsistencia, cada mentira que él le había dicho a lo largo de los años. Yo compartí mis propias experiencias, los años de ausencia y abandono. La tensión era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo mientras todos enfrentábamos al hombre que nos había engañado durante tanto tiempo. Mientras salía la verdad, la fachada cuidadosamente construida de papá se vino abajo. Se quebró, admitiendo su doble vida, las mentiras y las manipulaciones. Habló de sentirse atrapado, una mentira llevando a otra, hasta que estaba demasiado hundido para encontrar una salida. No era una excusa, pero nos dejó ver la mente perturbada del hombre que nos había causado tanto dolor. Noté que Linda sentía algo de lástima por él, pero yo no. Él me había causado un daño irreparable y me había traumatizado en el momento más difícil de mi vida. Solo me alegraba de que finalmente estuviera admitiendo lo que había hecho. Al final, fue Linda quien tomó el control. Con calma le dijo lo que pasaría después. Papá tendría que confesar todo a todos, familia, amigos y colegas, y arreglar el daño causado por los rumores que había esparcido sobre la tía Marie y sobre mí.
Buscaría ayuda profesional y terapia para tratar los problemas que lo llevaron a crear todo este engaño. Y lo más importante, asumiría la responsabilidad de sus acciones y haría las paces. Si no lo hacía, esto fácilmente podría convertirse en una batalla legal y sería demandado. En cuanto a nosotros, decidimos tomar las cosas paso a paso. Linda y yo intercambiamos contactos, acordando mantenernos en comunicación y apoyarnos durante los tiempos difíciles que vendrían. Por ahora, la tía Marie se mudará conmigo. Es un mundo nuevo para ella también, porque tiene que manejar el negocio completamente sola ahora. Yo también he empezado terapia porque todo lo que ha pasado hasta ahora me ha afectado mucho. Extraño muchísimo a mi mamá, y me pregunto constantemente si las cosas habrían sido diferentes si ella estuviera aquí. Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad y va a ser un camino largo. Pero apoyándonos mutuamente, tenemos esperanza en un futuro mejor. También quiero agradecerles a todos ustedes nuevamente por su apoyo y sus palabras de aliento. Sus mensajes han significado muchísimo para mí durante este momento tan difícil. Nos vemos en la próxima actualización.